Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Vamos a hablar de Bequan. Para los que lleváis más tiempo asistiendo a los eventos de Landatel o estáis en el mercado ISP, el producto de Bequan seguramente os resultará conocido. Inicialmente empezó como un acelerador de tráfico, aunque actualmente ya es más una suite de herramientas de optimización de tráfico, entre las que se encuentra la aceleración con la que empezaron y otras herramientas muy útiles como por ejemplo el DPI y ahora la prevención del temido ataque de denegación de servicio. Equan es una startup española que ya tiene presencia internacional y clientes satisfechos en prácticamente los 5 continentes del mundo. Como siempre, tendremos un turno de preguntas al final, por lo que os invito a que utilicéis la plataforma y vayáis escribiendo las preguntas que os vayan surgiendo durante la presentación para que al final podamos tener un turno de preguntas ordenado, ya que, bueno, por lo general, cuando hay muchas preguntas repetidas, intento aglutinarlas todas en una para que nos dé tiempo a hacerlas todas. Hoy, para presentarnos el producto de Bequan o las mejoras de este producto del que ya hemos hablado otras veces, tenemos a José López, CEO de Bequan y uno de las personas que iniciaron este proyecto. Hola José, buenas tardes. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues si te parece, te voy a pasar el control y empezamos la presentación. Perfecto, muy bien. Un momento, a ver. Se A ver, ve. ya estamos viendo, sí, estamos viendo ya la presentación. Muy bien, Pues pues somos muchas poquitos. gracias, Diego. Y muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a contar lo que hace nuestro producto y en concreto lo que hace de nuevo nuestro producto en la nueva release que sacamos ahora en estos días y que queremos anunciar ahora aquí en España en primicia con Landatel. Nuestro producto, como decía Diego, empezó siendo un acelerador de tráfico TCP que aumentaba la velocidad experimentada por los usuarios y eso sigue siendo, pero ahora hemos añadido unas funciones nuevas. Por un lado, aunque ya teníamos algo en cuanto al análisis, pues ahora hemos mejorado un poco el análisis del tráfico que pasa por nuestro equipo. Y aunque las mayores mejoras en esta nueva versión, esta Release 4, viene en la parte de gestión de ancho de banda, donde al, a la posibilidad de realizar un ancho de banda por servicio, hemos permitido ahora y de forma combinada podemos hacer limitar el caudal por usuario para aplicar los típicos planes de usuarios que cualquier ISP va a tener. Y también hemos añadido la posibilidad de detectar ciertos ataques de negación de servicio. Entonces, bueno, como siempre, recordar que eh, nuestro equipo es un equipo que optimiza la red y para eso tiene que colocarse en algún punto del ISP. Un punto que ah, veríamos con cada uno de vosotros cuál es el más óptimo en función pues, de cómo es físicamente la red, cuántas salidas a Internet tiene, etcétera. Pero al final tenemos que lograr que el tráfico pase por nuestro equipo para nosotros hacer las distintas funciones. Entonces, la primera de ellas, la aceleración TCP, la voy a cubrir quizá de una manera más rápida porque ya la he cubierto muchas veces y tenemos ya muchos clientes que la están utilizando. Entonces, pero bueno, para aquellos nuevos, deciros que lo que hacemos aquí con la optimización TCP es aumentar la velocidad experimentada por los usuarios, que no es lo mismo que la velocidad que permite tener la red. En muchas ocasiones, las aplicaciones, los servidores, eh, acaban enviando a una velocidad más baja de lo que la red permitiría. Esto sucede a menudo y nosotros lo que permitimos es que esta velocidad que utilizan las aplicaciones que de verdad sea lo más cercana posible a la que permite la red. Eh, por ejemplo, si tenemos un usuario que está utilizando Netflix y la red le permite ir a 10, pero Netflix le envía a 5, pues nosotros permitiríamos que enviase a una velocidad más cercana a los 10. Claro, ¿por qué Netflix o cualquier aplicación utiliza un ancho de banda menor? Pues en muchas ocasiones es debido a los protocolos de transporte, que suelen ser el cuello de botella. Los protocolos de transporte funcionan muy bien, TCP, otros protocolos como el QUIC, tal, eh,
hace muchas cosas, entre ellas el decidir a qué velocidad se le envían los datos al usuario. Y, están diseñados para condiciones normales, en muchas redes que puedan tener radio, con ciertas pérdidas, con latencias, como suele ocurrir en las redes normales, pues, tienden a utilizar una velocidad de forma conservadora más baja de la que es posible. Y entonces dejan capacidad sin utilizar. Cuando el limitante de la velocidad es el protocolo de transporte, como por ejemplo TCP, aumentar el ancho de banda de Internet iba a ayudar poco. Va a ayudar poco en este ISP. Por ejemplo, pensemos en un domicilio nuestro, si tenemos una conexión Wi-Fi que no va muy bien, pues esto no va a mejorar significativamente por el hecho de que la conexión de nuestro router, de nuestro domicilio hacia Internet, aumente de caudal. Aquí lo que hay que mejorar es la red interna, en este caso la red Wi-Fi. Pues esto es lo que ocurre en muchos ISPs. Es la red interna del operador la que está limitando para muchos usuarios la velocidad. Y es ahí donde nosotros podemos ayudar cuando tenemos el protocolo TCP, que es más o menos el 80% de las aplicaciones de Internet. Entonces, para ello lo que hacemos es funcionar como un proxy TCP, que es algo que se lleva haciendo en Internet más de 20 años. Todos los operadores satelitales, por ejemplo, lo llevan haciendo mucho tiempo y también muchas ISPs grandes como Telefónica, Vodafone, pues utilizan proxies TCP a día de hoy para mejorar el transporte en sus redes inalámbricas. Entonces, nosotros lo que permitimos es esa funcionalidad que estaba limitada quizás a los operadores más grandes o que podían cobrar más por kilobit, como por ejemplo los de satélite, pues ahora tenemos disponible para todo tipo de operadores. Entonces, ¿qué es lo que hace un proxy TCP transparente? Pues, bueno, supongamos que tenemos dos servidores, aquí a la derecha, y que quieren enviar 7 paquetes. Esto es simplemente un ejemplo. Esto TCP y cualquier otro de estos protocolos lo enviarían por rondas. Primero, por ejemplo, enviarían uno, luego dos, luego cuatro, algo así. Básicamente, y para ir viendo la capacidad del ancho de banda que tiene el enlace. Entonces, lo estamos enviando a estos dos clientes de la izquierda, ¿no? Los cuales cuando reciban cada ronda de paquetes correctamente, pues van a enviar un paquete, un ACK, paquete de confirmación diciendo que han llegado bien, para que se puedan enviar los siguientes. Entonces aquí arriba vamos a suponer que es un enlace directo y abajo es un enlace que pasa a través de nosotros, un enlace de 5 segundos, que pasa por nosotros que estamos en medio en algún punto. Entonces, contando los paquetes según se reciban, veremos por qué con un equipo como el nuestro va a ir más rápido esta descarga siempre. Cuando nos llega el primer paquete, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a enviar una confirmación, un ACK, un paquete de vuelta al servidor, como si fuéramos el cliente final, diciendo que ha llegado correctamente este paquete de esta primera ronda. Entonces, el servidor al recibir esta confirmación va a enviar ya la segunda ronda. Estos dos paquetes de la segunda ronda los vamos a almacenar en un buffer que guardamos para cada conexión TCP. De tal manera que cuando llega de verdad la confirmación del cliente final, pues nosotros ya lo tenemos, esta segunda ronda, esos dos paquetes, y los podemos enviar en este mismo momento. De tal manera que ya hemos ganado, por ejemplo, frente al camino de arriba, pues en este caso 4 segundos. Y lo mismo va a ocurrir con la siguiente ronda. Vamos a tenerla ya aquí de tal manera que se pueda enviar y otros 4 segundos que ganamos. Y al final, pues estos 7 paquetes han llegado a este equipo final, en este caso en 17 segundos, pues arriba 4 y 4 más, 8, pues 25 segundos. Entonces, esto es algo, digamos, matemático. Ahí siempre se va a ganar en la medida en que, claro, estamos haciendo que de cara a este cliente final la Internet aparezca como más cercana, como que el servidor estaba ya dentro del ISP y estar cerca en comunicaciones significa ser más rápido, así de fácil, ¿no? Entonces, claro, esto incluso más en el caso de que hubiera cualquier tipo de pérdida de paquetes aquí en este tramo, porque TCP y otros protocolos no tienen ningún problema con las pérdidas de paquetes. En esos mismos confirmaciones ACKs, si falta algún paquete, se indica cuál falta y se vuelve a retransmitir. No es un problema, pero claro, en la medida en que se haga desde más cerca, pues la recuperación de estas pérdidas va a ser mucho más rápida. Entonces se va a notar todavía más cuando haya pérdidas. Y hoy en día pues puede haber pérdidas porque por mucha fibra que aquí tengamos, luego al final casi siempre hay una wifi. Entonces ahí vamos a tener las pérdidas que genera cualquier red inalámbrica por su naturaleza. Y claro, hasta ahora son las ventajas que da el hecho de acercar la Internet y ponerla en el ISP. Pero en muchas ocasiones la Internet ya está muy cerca porque tenemos servidores de caché
ya muchas veces al lado en el mismo ISP, ¿no? En esa situación, pues claro, el acercamiento que tenemos pues, es muy relativo, es muy pequeño, porque a lo mejor son 100 microsegundos lo que estamos acercando. Entonces, no se va a ganar gran cosa por acercar, pero sí vamos a seguir ganando y de una forma considerable porque a la hora de enviar nosotros los paquetes utilizamos nuestro propio TCP, que es un TCP totalmente normal, excepto que tiene el algoritmo con el cual se calcula la velocidad óptima, cuando vamos a 1, 2, 4, 8, etcétera, buscando la velocidad óptima, nosotros vamos a calcular mucho mejor esa velocidad óptima sin ese exceso de conservadurismo que tiene el TCP, porque además en una red de acceso se puede hacer, no es el mismo problema que tiene un servidor, por ejemplo, en el centro de datos de Google, que no puede saturar la Internet. Nosotros la Internet ya ha pasado. Ahora podemos entregar esto lo más rápido posible. El resultado final, pues bueno, lo vemos cuando medimos nuestro equipo y comparamos la velocidad que tienen las descargas cuando van optimizadas frente a cuando no van optimizadas. En nuestros equipos siempre dejamos una proporción muy pequeña de las conexiones sin ningún tipo de optimización, 1% por ahí, para poder medirlas y compararlas con el resto de descargas que sí que van optimizadas. En este caso estamos mostrando los resultados, centrándonos en una cosa más concreta para que sea todo más comparable, los resultados de Netflix. Entonces, en esto son resultados en 12 redes distintas de todo tipo, desde WISP hasta cable de DOCSIS, fibra, operadores móviles de 4G, ISPs con 4G licenciado, todo tipo de operadores. En ellos hemos medido la media de la velocidad de las conexiones de Netflix durante una semana, en rojo cuando van las conexiones optimizadas, en gris las sin optimizar. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en este cuarto caso, de media, con la optimización estas sesiones iban a 2,55 megabits por segundo y sin optimización a 1,04 megabits por segundo. La red, obviamente, permitía ir a 2,55, pero Netflix enviaba de media a 1,04. Dejaba sin utilizar, por tanto, una parte importante de la capacidad de esa red. El resultado final con nuestro equipo es que es la misma red, pero parece mucho más rápida para los usuarios finales que tienen mejores resoluciones en el vídeo y también menos paradas y todo, pues les va a parecer que tiene una red mucho mejor. Entonces, esto en cuanto a la optimización de la TCP y la mejora, que ya os digo que en muchas ocasiones es la única forma en que un operador en un ISP puede mejorar la calidad de sus clientes, porque ya en muchas ocasiones el aumentar el ancho de banda de Internet no nos va a dar grandes mejoras cuando estemos limitados pues por la red interna y su interacción con TCP. Ahí es donde vamos a ayudar y en muchas ocasiones de una forma muy considerable. En cuanto a la gestión de ancho de banda, pues nosotros lo que permitimos es, por un lado, que esto ya lo hacíamos, ahora lo logramos hacer de una forma más flexible y con muchas más opciones, pero básicamente es limitar la velocidad máxima de cada usuario para distintos servicios. Por ejemplo, podemos poner que las conexiones de video streaming, que las detectamos mediante DPI, pues tengan un máximo de velocidad, pues, por ejemplo, en este caso aquí tenemos en este árbol que vemos, pues de 8 megabits por segundo. Esto va a ser únicamente, pues eso va a ser la velocidad normal que tengan las de video streaming, pero aquí podemos hacer muchas cosas muy flexibles. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer para todos los usuarios, excepto para ciertos usuarios que ponemos aquí en un perfil, lo que llamamos nosotros un perfil, una lista de direcciones IP pues a esos, los que llamemos usuarios de 25 megabits por segundo, a esos, en cambio, no se les aplica. Van a tener una política sin limitación para todo. Y, por ejemplo, también podemos hacer que, por ejemplo, esta limitación que aplicamos al video streaming, pues sea X, la que sea 8 megabits por segundo por usuario. Pero, en cambio, cuando la red vaya a más de 2,9 gigabits, pues, en cambio, la limitación sea mayor, porque a lo mejor estamos acercándonos a lo que sería la saturación de esta red y entonces queremos limitar un poco más la velocidad del video streaming. Todo con el objeto, seguramente, de mejorar la calidad general de la red, porque en esos momentos, pues, si reducimos la velocidad del video streaming, van a verse beneficiados todas las demás aplicaciones, porque el video streaming se va a adaptar muy bien a ello, simplemente va a ir con una resolución un poco menor
pero en cambio va a liberar un cierto ancho de banda que va a permitir que todas las otras aplicaciones vayan pues mucho mejor. Esto de cómo detectamos nosotros el video streaming y los dominios. Bueno, se puede poner, por ejemplo, si uno quiere dominios bloqueados, pues uno puede, si quiere, meter dominios los que quiera. Si no, el video streaming y esto, que también lo hacemos con un DPI, es una serie de dominios que nosotros tenemos con unas firmas que proporcionamos y que no tiene que preocuparse el ISP de saber. Entonces, esto en cuanto a la gestión de ancho de banda por servicio, que ya su principal objetivo en muchos casos es reducir la capacidad máxima de la red, el tráfico máximo de la red, en pico en general. Por ejemplo, ahí hemos visto, este operador es un operador, aquí tenemos varios días de tráfico y de repente un cierto día aquí en medio, pues este es el tráfico, en azul es el tráfico total del operador, ¿no? Aquí pues se puede ver en naranja es el TCP, rojo es el UDP y aquí esta línea como violeta es la cantidad de tráfico que empezamos a aplicar, a optimizar, por ejemplo, a limitar. Entonces, cuando se ha empezado a limitar, básicamente el pico de tráfico de la red ha bajado un 18%. Y eso es lo que observamos, es que se puede jugar entre un 10 y un 20% sin que la calidad de la red eh, empeore, de hecho incluso mejora, por lo que comentaba bueno, al dejar más capacidad para las aplicaciones interactivas, es lo que podemos lograr con la gestión de ancho de banda por servicio y en concreto, sobre todo con el video streaming o a veces también con los updates de software, por ejemplo, de Microsoft y esto y de PlayStation, que si se limitan en ciertos momentos, pues puede ayudar. Pero además, y esto es la parte nueva que hemos añadido, de forma integrada con todo lo demás, permitimos ahora hacer una gestión, limitar el ancho de banda de los usuarios, el total, de tal manera que podríamos tener, pues aquí, por ejemplo, podemos tener unos perfiles para unos planes, por ejemplo, un plan de 8 megabits, otro de 4, otro de 25, uno de 12, lo que sea. Y estos planes, pues va a ser la velocidad total del usuario. En el link y el downlink se puede poner los valores, claro, pero esto es de forma integrada con lo otro. O sea, podemos tener este máximo total, pero luego, por ejemplo, para video streaming, pues algo menos para cada uno de ellos, una limitación distinta. Al final, estas políticas se pueden definir, pues, o bien configurando una serie de direcciones IP para los distintos usuarios, o bien por radios, como veremos ahora. Entonces, si lo hacemos con radios, ahí lo que para nosotros, claro, muchas veces los planes, a qué plan pertenece un usuario, pues es algo que no tiene que ver con la dirección IP, sino que es algo que está en un cierto sistema que normalmente, por ejemplo, por radius, pues informa al equipo. Muchas veces es el equipo, por ejemplo, del servidor PPPoE o bien si es la OLT en una red de fibra, pues este equipo recibe la información sobre qué plan aplicar y qué limitación aplicar a cada usuario desde un servidor de radios, ¿no? Pues para nosotros lograr, eh, digamos, saber qué plan aplicar a cada usuario, lo que podemos es funcionar como lo que sería en dos maneras. Por un lado, podría ser como un proxy radius, de tal manera que los paquetes de radios que normalmente iban al servidor radios, ahora se le hacen pasar a nuestro equipo y nuestro equipo los va a enviar de forma transparente al servidor de radios y de esta manera, pues cuando en la respuesta diga, pues este usuario pues tiene, por ejemplo, un perfil, un address list, a veces se utiliza, por ejemplo, para los servidores MikroTik X ese plan, pues nosotros ese plan aquí va a estar configurado con una cierta velocidad y una serie de cosas. O bien en casos con MikroTik, por ejemplo, es muy normal si uno utiliza servidores PPPoE de MikroTik que directamente aquí estén puestas la velocidad y entonces en el radios viaja la velocidad que hay que forzar. Bueno, pues en ese caso nosotros vamos a ver esa velocidad, la vamos a aplicar del máxima velocidad que nos dice el radius y vamos a eliminar además esa velocidad del mensaje de radios simplemente porque, claro, si la dejamos continuar, el servidor, el PPPoE de MikroTik va a aplicarle una cola con esa velocidad y precisamente ya no hace falta. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es interceptarlo porque ya nos encargamos nosotros de reducir la velocidad, de limitar la velocidad de ese usuario. De esta manera, esto se puede colocar de forma totalmente transparente con un sistema solamente cambiando la dirección IP de radios del servidor, en vez de que sea la que antes era el servidor radios, pasase la nuestra,
ya esto va a funcionar y va a hacer las mismas limitaciones, pero ahora ya el servidor PPPoE ya solamente tiene que hacer de servidor PPPoE, ya no tiene que hacer las colas, con lo cual puede haber un ahorro de CPU e incluso en muchos casos, lo que nos han dicho es que, por ejemplo, en un equipo nuestro podemos hacer la limitación de velocidad que podrían hacer, pues, por ejemplo, 10 equipos de estos de 72 CPUs de MikroTik. Tenemos una capacidad para realizar esta limitación de velocidad mucho mayor con un hardware mucho más reducido. Entonces, no solamente funcionamos así, también podríamos funcionar simplemente que siguiera hablando el servidor PPPoE o la OLT con el servidor radios y con que a nosotros nos lleguen los mensajes de radios de accounting, estos que se envían cada cierto tiempo, en los que viene la información de dirección IP del usuario y plan que el usuario hay que aplicarle o la velocidad que hay que aplicarle, mientras nos lleguen por el radios también nos vale. No tenemos por qué estar haciendo de proxy. No es necesario. Estos dos modos están soportados. A día de hoy está solamente el accounting, pero la semana que viene, creo, la otra ya está también el modo proxy, que lo estamos probando ahora mismo y estaría ya disponible para todo el mundo. El otro ya está disponible, el modo como servidor de accounting. Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona esto? Pues además, nosotros, al igual que MikroTik con otro, permitimos un soporte para ráfagas a una velocidad superior, no solamente una limitación, ¿no? De una forma bastante compleja, pues permitiendo tener un límite en el consumo. O sea, sí, se puede tener, por ejemplo, una ráfaga máximo. Por ejemplo, tenemos un plan de 300, pero dejamos ráfagas de 600 durante un máximo de 1 minuto. De tal manera que sí se deja ese minuto, pero pasado ese minuto ya no, pues ya iría a 300, ¿no? Y no volvería a tener derecho, digamos, a ráfaga hasta que la media de tráfico de este usuario no sea menor que un cierto, pues para lograr que este usuario pues no utilice, le parezca, si por ejemplo utiliza de una forma normal la Internet, le va a parecer que tiene 600 siempre. Ahora bien, si está transmitiendo de forma continua, pues no, a lo mejor ahí le ponemos que su máximo es 150 megabytes y hasta que no tenga una velocidad media de 150 megabytes no vamos a volver a darle a lo mejor esa ráfaga a 600. Bueno, se pueden hacer cosas muy avanzadas. También, por ejemplo, se pueden tener ciertos contenidos que no cuenten, pues para servicios internos del ISP, por ejemplo, que tenga un plan o sea, que si tiene una televisión IP propia, pues que ese ancho de banda no cuente para el máximo de velocidad. Bueno, cosas de estas se pueden. Y también lo que hemos visto en cualquier caso es que hay al realizar nosotros esto frente a hacer esto con un MikroTik, con una OLT, con un sistema de hasta los más avanzados. Al hacer esto nosotros se reduce enormemente la latencia y las pérdidas de paquetes en congestión. Y esto se debe a una particularidad en la tecnología, cómo hemos implementado nosotros, cómo hacemos esta limitación. Nosotros logramos hacer, eh, hacemos una cola por conexión TCP, UDP o IP. Es decir, un usuario, normalmente en un MikroTik, en los equipos donde esto se hace, hay una cola por usuario. De vez en cuando, en equipos más avanzados, se pueden poner otras colas, por ejemplo, una cola especial para el ICMP o para ciertos servicios que uno quiera darle mayor prioridad. También, incluso algunos son capaces de distinguir pues, cosas con un poco más de prioridad y tienen otra cola aparte. Nosotros llevamos esto al límite y entonces el límite es que si hacemos una cola automáticamente para todas las conexiones, de tal manera que no tenemos que nosotros ir buscando, porque claro, nosotros debemos montar una cola extra para el ICMP, pues bien, pero mañana querremos otro servicio y al otro, y bueno, nuestro DPI podrá ser muy potente, pero siempre van a aparecer pues el Zoom, el Teams, otras aplicaciones en las que nosotros no somos capaces de detectar todo aquello que es prioritario, porque prioritario al final es todo aquello que es interactivo y desde, por ejemplo, en los juegos online, pues muchos de ellos es casi imposible detectarlos todos y hacer bien, ponerlos eso en una cola prioritaria. En cambio, si tenemos una cola por definición para cada conexión, ya esto no hace falta. Ya por definición, todos los servicios interactivos, que son aquellos que duran muy poco y que necesitan una respuesta rápida, en general, pues no van a enterarse
de que otras conexiones en paralelo están utilizando mucha ancho de banda. Por ejemplo, aquí es un ejemplo. Imaginemos este usuario, el usuario A, que va a estar haciendo YouTube, Netflix y luego un tercer servicio que es Skype, por ejemplo, una cosa interactiva, que queremos que no tenga latencia, que no tenga que esperar a todos los paquetes que van a acumular. Y suponemos que aquí este es un usuario y que los paquetes vienen de la derecha desde Internet y van hacia la izquierda al usuario y bueno, pues está ahora, pues imaginemos, este es un límite, tiene un plan de 8 megabits y claro, pues seguro que llegan a mucha más velocidad de Internet que los 8 megabits. Entonces, según empiezan a llegar los paquetes, pues bueno, nos llega el primer paquete de YouTube, pues le montamos, como es una conexión, pues le montamos una cola para él sola, una cola para esta conexión. ¿Llegan más paquetes de esta conexión? Pues bueno, mientras tienen que esperar, porque vienen a más velocidad de Internet, pues en esa cola es donde esperan. Y luego, pues llegará otra conexión, por ejemplo, en este caso este es de Netflix, imaginemos. Pues igualmente, este paquete les le pone una cola y empiezan a llegarle más paquetes, pues estos esperan en esa. Y tanto YouTube como Netflix utilizan varias conexiones, con lo cual, pero tampoco hay problema. A cada una de ellas su propia cola. Y entonces, cada paquete que llega por cada conexión espera en su cola. Y ahí se van almacenando sin problemas hasta que de vez en cuando le tocará ya por fin, para cumplir con los 8 megabytes, le toca enviar, pues entonces ahí vamos a ir recorriendo cada cola, cada una de estas conexiones, y cada una le va a tocar pues otro paquete y de esta manera, ¿no? Entonces, si en algún momento, pues ahora, por ejemplo, nos llega el de Skype, nos llega también un paquete. Este paquete de Skype queremos que tenga prioridad, pero es que la va a tener automáticamente, porque con este sistema, sin nosotros haber tenido que especificarlo, esta conexión de Skype envía muy de vez en cuando paquetes comparado con el YouTube y Netflix, y cuando llega siempre va a tener su cola, que le hemos montado aquí, y siempre va a estar pues sin ningún otro paquete para esperar. Solo tiene que esperar, por ejemplo, en este caso, vale, había 4 conexiones, pues ha esperado a la segunda, ya le ha tocado a él, a esta conexión. Entonces, el resultado final, pues que Skype no se ha enterado, si hubiera habido una sola cola para este usuario, tendría, todos estos paquetes son veintitantos, tendría que esperar a esos veintitantos paquetes a que pasaran para él pasar. Entonces, es decir, tendría mucha latencia, pero con este esquema, en cambio, cualquier otra conexión, porque aquí podría ser otra conexión de online gaming, todas estas cosas siempre normalmente muy cortitas, pero que necesitan ir muy rápido. Pues esas se van a saltar todas las colas, porque todos estos YouTube y compañía, que está fenomenal que tengan un montón, pero ellos están esperando pero están esperando sin molestar a los demás, porque cada uno tiene su propia cola. Entonces, esto además lo hacemos de forma compatible con la Federación TCP. De hecho, tiene una cosa muy buena. Por ejemplo, si esta conexión de Netflix es de TCP, si en cierto momento si Netflix empieza a enviar más y más rápido, esta cola tiene un límite, claro, pues tendríamos que tirar algunos paquetes y eso es lo que se hace siempre, ¿no? Pues con TCP no, porque con TCP nosotros en esos ACKs que enviamos hacia atrás que hemos mostrado antes, podemos decir, envíame solamente hasta el paquete X y ya está. Y entonces estamos forzando a que la limitación esté en el servidor, que es lo ideal, porque vamos a lograr hacer esta gestión de ancho de banda sin perder ni un paquete, que es lo ideal para la calidad. Y además evitamos todas las retransmisiones, que es tráfico adicional, que puede ser muy importante, ¿no? O sea, puede ser un 5%, un 10%. También, al mismo tiempo, no solamente estamos limitando la velocidad, sino que a lo mejor, imaginemos, ciertos usuarios, a pesar de, a lo mejor no están llegando a los 8 megabits ni de lejos, están mucho más abajo, pues a esos usuarios todavía les estamos acelerando. Entonces, a los que están yendo más rápido les limitamos, a los que están yendo más lentos con la optimización TCP les estamos mejorando. Entonces, estamos logrando que toda la red funcione mejor, que nadie llegue a quejarse porque está en congestión y hay pérdidas para las peores conexiones. Y además logramos hacer todo esto en un servidor, una sola U. De hecho, ayer hemos enviado nuestro primer servidor que ahora tenemos también servidores de 100 gigabits. Bueno, este en concreto podía ser en una U, pero lo hemos puesto en dos U's porque le hacía falta un montón de tarjetas. Tenía 20 puertos de 10 gigas. Eh, bueno, pues esto en cuanto al la gestión de ancho de banda. El análisis de tráfico, pues bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, como vemos por dentro de la red, podemos ver, pues por ejemplo, esto es un usuario, una red, 3 días de tráfico en una red en las que vemos en cada momento, pues la cantidad de YouTube, de Netflix, de las distintas aplicaciones que hay. También podemos ver esto por usuario, pues esto es también unos días en una red y ver qué usuarios, para nosotros direcciones IP, pues envían más y a qué velocidad en cada momento, ¿vale?
Y luego, esta es otra, y aquí ya sí, otra cosa nueva, que es la detección de ataques de OS. Nosotros vamos a poder detectar ataques de volumen, es decir, podemos detectar estos ataques en los que a una cierta dirección IP de repente la bombardean con, por ejemplo, 200 megabits, 600 megabits, ¿vale? Es muy típico, por ejemplo, en los juegos online, para fastidiarse unos jugadores a otros, de repente se envían unas cosas que, bueno, pues le fastidian la partida de ese jugador que está en vuestro ISP, pero además también en muchos casos fastidian a todo el ISP. Bueno, pues nosotros vamos a poder detectar y ver de dónde vienen y también limitarlos si es necesario. También vamos a detectar otro tipo de ataques, como son los típicos siempre SIM flats, o los ataques por SIM, los de denegación de servicio, para ver de dónde están viniendo y a quién están atacando, o también si tenéis algunos usuarios que te están produciendo estos ataques, porque muchas veces estos ataques, si se pueden filtrar, hacer algo al respecto, pues estos suelen fastidiar bastante también, por ejemplo, todos aquellos firewalls o servidores que tengáis en vuestra red. Entonces, esto en cuanto a las funcionalidades. El despliegue, pues sigue siendo un despliegue sencillo porque funcionamos a nivel 2. No necesitamos una dirección IP, simplemente como un bridge o un switch, todo lo que entra por un lado sale por el otro. Eso sí puede ser en varios enlaces, podemos tener muchos enlaces en paralelo que se establecen de forma transparente. Necesitamos una dirección IP por donde de gestión, por donde configurar. También si hacemos lo del radius, pues va a ir por ahí. Para el tema de la redundancia, bueno, se puede establecer un enlace de bypass de tal manera que en algún momento en que falle, pues lo detectan en los mismos extremos y empiezan a enviar por aquí, pues eso lo puede hacer con LACP o con MikroTik, bonding de este Active Backup, distintas formas, o incluso nosotros también soportamos, si alguno quiere, tarjetas de fibra con bypass óptico pasivo, de tal manera que si falla la red, si falla lo que sea, el enlace sigue conectado, pero de forma, o sea, es un espejo, de hecho, o sea, aunque no haya fallado la corriente, pues sigue funcionando. En cuanto a nosotros, pues, en general, lo nuestro es una solución software en el fondo, pero nosotros os vendemos el equipo ya montado con distintos hardware. Utilizamos muy normalmente un equipo de Supermicro que permite llegar hasta los 10 gigabits con varios puertos de 1 giga. Y esto os lo damos totalmente montado, con la dirección IP incluso de la gestión, si nos decidís antes, ya configurada de tal manera que podáis recibirlo e instalarlo tal cual. Por un lado, los dos puertos, uno hacia Internet, otro hacia el acceso y luego la gestión y ya empieza a funcionar. Es realmente sencillo. También, en ciertos casos, si tenéis algunos servidores vuestros, también podríamos llegar es un poco más complicado, pero no hay ningún problema. Y bueno, y en muchos países, de hecho, es la forma en la que funcionamos. También en México en general estamos funcionando más así, porque desde aquí, desde España, es más complicado en la exportación del hardware. Entonces, pero es una opción siempre para cada uno, para todos, que es nosotros ayudamos a seleccionar un hardware adecuado para la capacidad que se requiere. Incluso pues, se puede funcionar con servidores virtuales, que es otra cosa nueva de esta release, con VMware o con KVM. Y os enviamos el software, se instala, es muy sencillo, lo han hecho muchos clientes nuestros, os ayudamos a montarlo y pues en ese caso nosotros simplemente estaríamos pues con la Natel vendiendo la licencia y vosotros pues el hardware pues lo conseguiríais como vosotros veáis. Nosotros en cuanto a los clientes tenemos ahora más de 160 en todo el mundo. Y bueno, ahora estamos en muchísimas áreas creciendo, últimamente en Asia. De hecho, ahora parece que va a crecer, de hecho, bastante más en breve. Lo que dicen nuestros clientes en otros países, bueno, pues por un lado hablan, como Víctor la nuez, en Wi-Fi Canarias, de lo sencillo que era el instalarlo. En Álvaro García de AUPA Telecom, pues han mejorado la disponibilidad, la calidad de los clientes que teletrabajan y pues el streaming también en Iberred, pues Francisco Hidalgo, pues también básicamente han visto las mejoras, pues por ejemplo en servicios como Netflix, Instagram o Facebook. Y bueno, con esto hemos cubierto yo creo que
todos los aspectos. Entonces, si queréis, Diego, no sé si quieres, a lo mejor ha habido alguna pregunta o cosas que me haya podido dejar y las podemos cubrir ahora. Sí, hay varias preguntas por parte de los usuarios. Bueno, no sé por dónde empezar muy bien porque la verdad es que son todas muy variadas. A lo mejor la más común está siendo, ¿por qué debería usar los servicios de Bequant si es más fácil, aumentar el ancho de banda que le doy a los clientes? Pues porque en muchas ocasiones, aunque aumentemos el ancho de banda que, que tenemos hacia Internet, pues no va a aumentar la calidad, no va a aumentar la velocidad, porque puede estar limitando el tramo entre el ISP y el cliente. Y en ese tramo hay que incluir también lo que en el domicilio o la oficina donde estemos dando el servicio, si hay una conexión, una Wi-Fi, una red Wi-Fi, eso el cliente va a entender que es parte, o sea, él lo que va a ver es lo que obtiene. Entonces, si la limitación está aquí, entonces el poner una conexión hacia Internet, entre el ISP y Internet, mucho mayor, no va a ayudar, va a seguir siendo, va a estar limitada, pues sí, ya, pues no vamos a conseguir nada. Entonces, esta es la forma de lograr, en muchos casos, mejorar la velocidad. Y muchas veces la única forma que vamos a tener, o bueno, también hay otra, claro, que es, por ejemplo, poner una fibra directa y una Ethernet hasta cada domicilio o mejorar la fibra o, por ejemplo, si estamos con GPON, poner menos usuarios con cada OLT. Pero bueno, a veces eso económicamente no es viable. Muy bien. ¿Cuándo se nota más la mejora con Bequant? ¿Cuando el cuello de botella está en la velocidad con Internet o cuando el cuello de botella está en la velocidad por la suma de todos los clientes? Pues se nota más en este segundo caso, como estaba comentando, porque si la velocidad está limitada por lo que de verdad da la conexión de este operador con Internet, pues ahí nosotros no podemos hacer magia. Si están llegándonos un gigabit, pues bueno, ¿cuándo vamos a ayudar ahí? Pues vamos a lograr, si se está llegando a la saturación, si este ISP tiene en este momento, por ejemplo, un gigabit hacia Internet y se está utilizando en ciertas horas del día, pues en esos momentos, si aplicamos, por ejemplo, la gestión de ancho de banda por servicio, pues si reducimos un poco la parte de streaming, se va a notar bastante que va a desahogarse la red. También cuando llegamos a congestión, si estamos utilizando o sea, los planes de usuario con lo nuestro, pues eso también se va a notar que en congestión va mucho mejor. Cuando hemos hecho medidas, por ejemplo, un usuario en congestión de 8 megabits pasaba por ejemplo, haciéndolo con Microtik, subía frente a no tener congestión, pues a lo mejor 4 milisegundos utilizando colas simples de estas de 10 paquetes, pues 4 milisegundos y con lo nuestro se reducían esos 4 milisegundos, no aumentaba nada y las pérdidas pasaban de ser de un 25%, como vamos cuando se tiene con colas simples y esto, bueno, de hecho a menos de un 1%. Entonces se puede notar bastante, sí. Muy bien. Y ya la última pregunta relacionada con la velocidad, por lo menos de las que me han hecho hasta ahora. Si tengo una infraestructura basada en fibra óptica, que ya de por sí tiene pocos errores de transmisión y muy buena velocidad y poca latencia, ¿cuáles son los beneficios que podría haber con Bequan? Pues la fibra es cierto que tiene muy poca latencia y tiene muy pocas pérdidas, pero en cambio, sobre todo si utiliza tecnología GPON, sí tiene jitter. Jitter, que es la variabilidad o sea, esta de latencia es pequeña, pero es variable. Porque por el mecanismo con canal compartido que tiene. Entonces, pues eso hace que TCP en muchos casos no utilice todo el ancho de banda que te permite la red. Y nosotros hemos visto, de hecho, en las redes de fibra es donde vemos los mayores incrementos en cuanto a velocidad. Otra cosa es que a lo mejor, por ejemplo, esta red, cifra, pues si en esta red estamos
ya tienen velocidades de Netflix de 40 megabits y con nosotros pasan a 70, pues que a lo mejor no sea tan relevante, ¿no? Pues porque con 40 ya a lo mejor estaban bien. Pero lo que es mejorar, y si uno lo que quiere es mejorar la calidad de su red, desde luego, y con fibra la va a mejorar. Y además, el segundo aspecto es que por mucha fibra que podamos tener, sí, la tenemos, pero en el usuario, en el domicilio o en la oficina a la que estamos dando servicio, casi siempre hoy en día va a haber una red Wi-Fi inalámbrica. Entonces, eso ya pasa a ser ahí hay un tramo de Wi-Fi, hay un tramo de radio y ahí va a haber pérdidas y otras muchas cosas. Y entonces ahí también vamos a poder ayudar. Muy bien. Una pregunta que me acaban de hacer, que a lo mejor también estaría más en este sector que en otros. Si yo soy un ISP y el proveedor que me da mi el ISP ya tiene Bequan, ¿tiene sentido que lo monte yo? Eh, si el ISP, bueno, o sea, se pueden concatenar, de hecho, por ejemplo, los sistemas de satélite siempre se ponen concatenados varios de estos, como mínimo uno a la emisión y otro a la recepción. Se pueden concatenar y va a mejorar. Claro, si ya hemos mejorado mucho, pues se va a notar menos, obviamente. Pero si tenemos, por ejemplo, el, em, al final, en muchos de estos casos, yo diría que lo mejor es probarlo y para eso, quizás a colación, sacando eso, pues está el que nosotros permitimos un periodo de prueba gratuito, sin compromiso, de 2 semanas, en las que podemos ver si con lo nuestro se obtiene una mejora y qué mejora se obtiene. Muy bien, la mejor manera de verlo es probarlo, eso está claro. Ujú. Cambiando un poco ya de tercio, bueno, has comentado que una de las configuraciones básicas o más típicas es configurarlo junto con un MikroTik. Si yo ya tengo un MikroTik en mi red, ¿tendría que eliminar las configuraciones que tengo puestas a la hora de poner Bequant? Pues no es necesario. Lo hemos diseñado de tal manera que, por ejemplo, depende, claro, uno, si me refiero aquí a si está utilizando las colas y la control de ancho de banda, la implementación del plan de usuario con el MikroTik. Entonces, si está haciéndolo eh, con el MikroTik, no es necesario modificarlo. Lo que pasa es que, claro, si logramos que deje de hacer todo el tema de las colas el MikroTik, va a mejorar muchísimo, o sea, su CPU o sea, el uso de CPU va a bajar muchísimo. Entonces, pues ahí va a quedar más relajado y van a poderse hacer otras cosas con a lo mejor firewall o lo que haga falta con ese MikroTik. Si bien y en otros casos lo que han hecho algunos clientes nuestros es pues ya no tener que tener tantos de estos MikroTiks. Pero bueno, eso ya. Y luego, en cambio, si lo que se hace es que la, las planes de usuario están llegando, como decía, por el radio, si nos está diciendo qué velocidad máxima, ahí no hay que cambiar nada, porque nosotros ya al eliminar del mensaje radios, como describía anteriormente, esos AVPs, esos elementos de información del mensaje que dicen el límite, el MikroTik automáticamente va a dejar de implementar una cola por usuario. Entonces, simplemente automáticamente va a empezar a funcionar con la CPU mucho más liberada. Muy bien. ¿Y los controles de usuario, de precios, de ancho de banda, son compatibles con las reglas de los MikroTik o plataformas externas o RPs externos como WisControl o similares? Sí, por ejemplo, WisControl y otros similares, eh, porque todos estos sistemas utilizan el radios de una forma más o menos estándar, más bien dictada por el equipo de red que por el otro equipo, ¿no? Entonces, pues nosotros nos adaptamos a eso y en principio no debería haber problema. Muy bien. Sobre el tema de las colas que he comentado antes, poniendo el ejemplo de Netflix, YouTube y Skype, me preguntaban que les preocupa un poco el tema de los torrents, ya que los torrents crean muchas conexiones paralelas y diferentes. ¿Cómo se podría gestionar el tema de limitar o de analizar este tráfico? Pues sí, en este caso los torrent efectivamente lo que hacen es crear muchas conexiones en paralelo pequeñas. Los torrent pues a través de lo nuestro van a pasar de una forma más transparente. O sea, a diferencia de los torrent, en general no van a montar unas grandes colas como sí que hacen
YouTube, Netflix y estos, ¿no? Porque utilizan muchísimas conexiones. Entonces, digamos que lo nuestro va a ser, a nosotros nos afecta el que haya muchísimas conexiones. No tenemos un límite, porque en realidad en las colas lo que ocupa son los paquetes, no el hecho de que estos paquetes están organizados en una sola cola o en 100 colas. Entonces a esto no nos van a afectar. Lo que sí es verdad es que va a notarse un poco menos cuando estemos compitiendo contra 100 conexiones torrent. También es verdad que últimamente, sinceramente, los torrent son cada vez una parte más pequeña del tráfico. Muy bien. Vamos a pasar un poco a los ataques 2. ¿La prevención de ataques es solo a nivel externo o también se puede hacer una prevención de 2 a nivel interno? Nosotros, en realidad, lo que hacemos, lo fundamental que hacemos es detección. Es decir, podemos decir qué está sucediendo, con qué y qué IPs están involucradas. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer cierta limitación. Por ejemplo, el tema de los ataques volumétricos, sí, ahí podemos nosotros aplicar una limitación. Pero lo que nosotros no hacemos por ahora, pero que sí pensamos ir ampliando esta funcionalidad, es no hacemos nosotros por nosotros mismos ninguna acción para mitigar, por ejemplo, los ataques de SIM-FLAT. Hombre, si uno quiere puede bloquear en nuestra plataforma pues esos ataques, pero a veces, dependiendo de dónde esté puesta nuestra plataforma, esos ataques ya, si vienen desde fuera, por ejemplo, ya han pasado el router de entrada del operador, con lo cual ya han hecho su daño. Eh, pero por ahora hacemos sobre todo detección y como mucho limitación del tema de los ataques volumétricos. Muy bien. Y siguiendo con esto, ¿se puede utilizar la detección del 2 para desencadenar algún tipo de evento para detener el ataque de denegación, como por ejemplo un black hole? A día de hoy no, pero nuestra idea es ir en esa dirección, pero por ahora nosotros simplemente ofrecemos o sea, lo detectamos, lo analizamos y decimos a qué dirección, por ejemplo, con qué dirección IP habría que hacer ese black hole, pero nosotros no implementamos el envío de ese mensaje de BGP, por ejemplo, para el black hole. Muy bien. Eh, para los que ya tienen instalado Bequan, ¿cómo se realizan las actualizaciones para añadir todas estas nuevas funcionalidades? Pues hay que instalar la nueva Release 4 y es una instalación es una nueva versión un poquito más, o sea, como tenemos que cambiar el kernel y unos módulos de más bajo nivel, pues es una instalación que hay que reiniciar el servidor 2 o 3 veces, pero bueno, es cuestión de en 20 minutos o así, o 20 minutos, media hora, se puede hacer sin problemas y está incluido en el soporte. Entonces, lo único es que se pongan en contacto con nosotros como en general, como hay durante 20 minutos y unos rearranques, pues hay que poner el sistema fuera de servicio, pues para poder hacer eso de forma controlada, ¿no? Muy bien. ¿Y todas estas nuevas funcionalidades afectan en el procesamiento del propio servidor y en la velocidad que experimentan los usuarios? Bueno, o sea, cuando uno utiliza todas las nuevas funcionalidades, pues también es verdad que sí, gasta un poco más de CPU, hemos calculado entre un 5 y un 10% más. También pero al mismo tiempo, claro, como lo que estamos haciendo es reducir la velocidad, quiere decir que no se nota tanto, porque también estamos reduciendo el tráfico, pero sí algo aumenta el consumo de CPU si se utiliza. Si no se utiliza, pues el consumo de CPU no debería variar mucho. Muy bien. ¿Hay algún tipo de tutorial para los usuarios de Bequam para poder utilizar toda esta gestión de usuarios, gestión de colas? Sí, tenemos una guía de inicio rápido que tenemos disponible y también bueno, estamos ahora elaborando unos vídeos para poder mostrarlo. Muy bien. Y ya para terminar las preguntas, ¿soportáis IPv6? Sí, sí, es otra cosa, es verdad. Es otra cosa nueva de esta Release 4 que soportamos IPv6. Y quizás el otro tema que me doy cuenta que tampoco hemos mencionado son los precios y las licencias, ¿no? Que bueno, eso pueden contactar con vosotros
y verlo. De hecho, está en internet, tanto en España como en México. Bueno, pues los precios, nosotros aquí se puede elegir entre licencias o bien perpetuas, que uno paga, por ejemplo, 1 gigabit, por 1 gigabit, y eso ya está para siempre. Pues, por ejemplo, sería del orden, creo que son 4.250 euros la de 1 gigabit. Pero también, si uno prefiere, puede tener una suscripción mensual, que en España son 234 euros al mes. El ejemplo de 1 gigabit. Luego, según va subiendo la capacidad, va siendo bastante menos precio por cada gigabit que va subiendo. Eso es. Bueno, pues ya creo que no hay más preguntas. Hemos terminado ya por la presentación de hoy. Muchísimas gracias, José, por, por tu presentación, tus explicaciones y contestar atender a nuestras preguntas. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Landatel, a ti, Diego, y a todos los asistentes. Y a todos los que habéis asistido, bueno, si tenéis alguna pregunta, podéis contactar con nosotros a través de los correos que veis en pantalla. Nosotros nos pondremos en contacto con Bequan. Estamos a vuestra disposición. Y lo dicho, muchas gracias por asistir. Os invitamos a nuestro próximo webinar y que paséis a todos un buen día. Bueno, un buen día. Adiós.